Hola, 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 buenas noches, queridos amigas, amigos y amigues de Otro Iridicente, tu espacio y incluyente. Pues aquí estamos, hoy casi el último día, hoy es viernes 29 de septiembre del 2023, ya terminando prácticamente el mes patrio y empezando octubre. Y bueno, pues en el transcurso de la transmisión esperemos que se incluya nuestra querida amiga Lina Escalante, pero aquí tenemos, como siempre, a nuestro querido productor, amigo, y maravilloso conductor emergente, God Pérez. Buenas noches, God, bienvenido. amigo Walter, sabes que para mí es un placer, como cada viernes que me invitas, es un placer para mí estar compartiendo pantalla, micrófono y demás contigo y con toda la gente que se conecta a través de Sin Filtro para ver el programa de Iridicente. Pues muchas gracias. Y bueno, pues hoy estamos a finales de septiembre y ya saben que el último programa del mes lo dedicamos al noticiero LGBTIQ+, en este caso de septiembre del 2023, donde vamos a repasar pues los eventos más importantes para la comunidad LGBT y aliados y cosas ciudadanas que obviamente nos implican. Pues vamos a darle goz. Arranquémonos. ¿Cuál es la primera noticia LGBT de este programita? La primera noticia, y tú estuviste ahí, cubriéndola desde el piso mismo de la legislatura, en el salón de plenos de la legislatura, el 8 de septiembre, se llevó a cabo, convocado por el colectivo LGBT Rights de Querétaro, el Parlamento juvenil LGBTIQ+, haciendo leyes con orgullo. Por primera vez la legislatura, y no cualquier salón de la legislatura, sino el salón de plenos, se abre para recibir este ejercicio de las juventudes LGBTIQ+, queretanas, donde estuvieron desde el inicio en juego 12 proyectos legislativos que finalmente pasaron al pleno 5. Y ahí hubo representación pues de Juan del Río con León Miranda, jóvenes de todas las letras del acrónimo LGBTIQ+, de la ciudad de Querétaro, pero con unas propuestas maravillosas. Gos, tú que estuviste cubriendo ahí desde el piso, porque Inés Acevedo y yo, ya personas adultas mayores de la comunidad LGBTIQ+, estuvimos en el gallinero, felices viendo cómo las y los y les polluelos activistas tomaban la tribuna, tomaban los curules de las legisladoras y legisladores y se convertían en una legislatura LGBTI por un día con un profesionalismo maravilloso. Y cuéntanos tú cómo lo viviste y cuáles fueron las iniciativas que recuerdas. Fíjate que fue un día muy especial para los chavos. A mí me sorprendió ver a la juventud tomando con tanta seriedad este gran trabajo. Como bien lo dices, no es cualquier sala, es la sala donde se toman las decisiones más importantes de las leyes que nos van a estar rigiendo. Y ellos lo tomaron con tal seriedad que a mí me sorprendieron. Yo tomando las fotografías, tomando el video, que yo los invito a que vayan a ver lo que está aquí en la página de Sin Filtro y también en la del Frente Queretano, para que ustedes vean con qué profesionalismo los chavos, las chavas y los chaves hicieron y tomaron los curules con tanta seriedad. La verdad, a mí me sorprendió Isbo, León y todos los que estuvieron ahí presentes tomando el curul y tomando la palabra y exponiendo las leyes que querían, las defendían como, o sea, es que, ¿qué te puedo decir? Yo quedé anonadado, la verdad. Sí, sí quedé sorprendido. Y eso me demuestra que más adelante, más a futuro, sin duda vamos a ver a muchos, si no es que yo creo que a la mayoría,
tomando un cargo verdaderamente público y serio aquí como diputado. ¿Cómo ves? Pues sí, mira, ahí tú lo dijiste, tú te sorprendiste. Me acuerdo que cuando fuimos a comer después del ejercicio, estaba sorprendido del tema, porque pocas veces vemos en la legislatura real queretana ese Sí, grado de discusión, porque ponían un tema y estaban a favor, en contra, una discusión parlamentaria real, cosa que en la legislatura eh, pues normalmente no vemos. Ya los acuerdos están previamente tomados y simplemente lo que vemos es la orden del día, el punto y las votaciones, sin esta discusión frente al público, a favor, en contra, por qué estas argumentaciones, que sí vemos en otras legislaturas como la Ciudad de México, como en Londres, como en Madrid, etcétera. Los chavales hicieron un ejercicio legislativo realmente real, maravilloso. Y los temas que pusieron, que esto es importante, fueron más allá del matrimonio igualitario, que finalmente ya lo tenemos en el Estado, más allá de las ECOTICs, que ya las tenemos, y más allá del cambio de identidad de género, que es la iniciativa que tenemos en la 60 legislatura, plantearon otros temas, plantearon el decir, oye, necesitamos una clínica, la clínica. la clínica para atender la salud, sobre todo de las personas trans, pero también de las personas LGB. Como ya hay clínicas, pues la clínica Condesa de la Ciudad de México, la clínica Condesa Iztapalapa en la alcaldía de Iztapalapa y clínicas parecidas en otras ciudades grandes del país. Están planteando el tema de salud, de decir, oye, pues necesitamos que pues haya una política pública de apoyo a las poblaciones LGBT en temas de salud. También plantearon el tema de justicia, de que hubiera una fiscalía que siguiera los temas LGBTIQ+. Súper importante. Plantearon pues otros temas de estos, temas relacionados con nuestras poblaciones, pero la quinta iniciativa fue una iniciativa muy interesante porque había personas del colectivo de protección de animales que junto con estos chavales discutieron la iniciativa para que las mascotas sean consideradas parte de la familia extendida. Muchos jovencitas y jovencitos tienen a las mascotas y les llaman perrijos, gatijos, etcétera. Y entonces para mí fue muy interesante cómo estos chicos, los parlamentarios LGBT, hicieron alianza con estos colectivos a favor de la vida de las mascotas, con gente heterosexual, no necesariamente de la comunidad LGBTI, y empezaron a discutir este tema y lo dijeron que, bueno, si llegan en algún momento a ser diputadas o diputados o diputades, pues tienen la obligación de discutir iniciativas para el beneficio de toda la sociedad queretana, no solamente del segmento LGBT de la sociedad. Y creo que esta iniciativa de que las mascotas sean consideradas parte de las familias en Querétaro fue una iniciativa en este sentido, de responsabilidad, como lo dijiste, de seriedad y decir, oye, las y los y les diputades pues tienen que ver con todos los temas que nos incumben a la sociedad queretana, porque finalmente son representantes de toda la queretanidad, de toda la población de Querétaro, no solamente de un partido, no solamente de un distrito, por ley son representantes populares de toda la población queretana en toda su diversidad. No, y un tema muy importante que aún no se ha, obviamente, votado a nivel ya profesional y serio, es el presupuesto para la comunidad LGBT. ¿Cómo ves? Sí, esa fue otra de las iniciativas donde pues nosotros como Frente Queretano junto con Amicus, el grupo de trabajo de litigios estratégicos en León, Guanajuato, pues a principios de este año demandamos a nuestras legislaturas, 5 estados, más las gubernaturas estatales, porque es un hecho que ahora sabemos, en junio de este año sabemos que Querétaro somos 153,000 personas autoadscritas LGBT y más,
que representamos el 8,2% de la población queretana, pero no tenemos ningún presupuesto etiquetado para alguna política pública, como si lo tienen, pues obviamente el segmento de mujeres, que son el 52% de la población queretana, o las personas adultas mayores, que también somos el 8% de la población, y ahí hay programas de despensas, programas de centros de día, programas culturales, políticas públicas muy claras, lo mismo para las juventudes, para niños y niñas, etcétera, pero en Querétaro no hay un centavo de presupuesto etiquetado para atender a 153,000 personas de la comunidad LGBT que pagamos impuestos, que vivimos, que estudiamos y que contribuimos al desarrollo de nuestra entidad. Y esa fue otra iniciativa, es decir, tiene que haber un presupuesto para esta población que pues hay gente que sí, el 1% de la población LGBTIQ+, pues tiene la vida ya, digamos, resuelta, pero arriba del 90% de la población LGBT todavía está precarizada, todavía está luchando contra la discriminación, contra expulsiones familiares, contra expulsiones escolares, todo este tema que obviamente se tiene que resolver con leyes, pero también con presupuesto para que se hagan realidad pues estos programas que ya tienen otras poblaciones de grupos de atención prioritaria. Esto fue puesto en la mesa de discusión por los chavales del Parlamento Juvenil LGBTIQ+, y fue totalmente un acierto. Yo quiero comentar también que, bueno, esto no surgió de la nada. El Parlamento Juvenil LGBTIQ+ de Querétaro fue el quinto parlamento a nivel estatal del país. O sea, ya dejamos los últimos lugares para hacer los primeros 10 lugares. Esto es de aplaudirse. Y gracias al gran apoyo que tuvieron desde el principio del diputado Paul Hospital, que cuando el colectivo LGBT Rights de Querétaro platicó con él y con otros diputados y diputadas, pues el diputado Hospital rápidamente se compró el proyecto, dijo que sí, y por eso lograron hacerlo el 8 de septiembre. Y fue muy bonito que estuvieron también otras dos diputadas, la diputada Daniela Salgado de Querétaro Independiente, haciendo un posicionamiento diciendo que eso debería ser la normalidad, que no tendría que ser un ejercicio de las juventudes LGBTIQ+, sino un ejercicio de los diputados pues reales de la legislatura queretana de tocar estos temas de derechos humanos, ¿no? Y la diputada Andrea Tobar de Morena también estuvo presente apoyando este parlamento, haciendo lo mismo, que tendríamos que normalizar estas iniciativas que están surgiendo desde la ciudadanía LGBT, y finalmente el diputado Paul Hospital las comprometió ahí enfrente de todas, todos y todes, diciendo, oye, que estas iniciativas muy profesionales, muy bien trabajadas de las juventudes LGBT, no se quedaran en un ejercicio simbólico, sino que fueran retomadas por estas dos diputadas y el diputado Hospital para ingresarlas a la oficialidad de partes de la legislatura y fueran realmente trabajadas como un paquete legislativo y entonces avanzar las reformas de segunda generación que son más allá del matrimonio, ECOSIX y cambio de identidad, y empecemos a hablar de presupuestos, de salud, de justicia, de ampliar las familias para las mascotas, etcétera, que es lo que las juventudes LGBTI están deseando y pusieron en la mesa del Parlamento Juvenil. Tal es así que tomaron el proyecto, bueno, el ejercicio tan seriamente que hasta los diputados y las diputadas se sumaron. Sí, es verdad, los arroparon, estuvieron acompañándolos, pero justamente es eso, tomar los grandes proyectos, las grandes iniciativas que tienen para llevarlas más allá de un simple ejercicio. Eso me parece formidable. Y la verdad, el primer ejercicio que se hace aquí en Querétaro con los jóvenes, eso es formidable y sé que de aquí en adelante esos ejercicios van a venir continuamente porque lo hicieron súper bien.
Claro, y además, bueno, pues rompieron con el tabú de que las juventudes queretanas no participan, etcétera, porque fueron jóvenes, la convocatoria estuvo abierta para jóvenes LGBTIQ más de 18 a 29 años. Y lo que vimos ahí, pues fueron estas juventudes, etcétera, muy interesante. Y yo quiero recalcar que, por ejemplo, el Parlamento Juvenil anterior se hizo en el estado de Guanajuato, pero en un salón alterno. O sea, no fue en el salón de plenos de la legislatura guanajuatense. En cambio, aquí en Ok. Querétaro, sí fue en el mismísimo salón de plenos. Tomaron la tribuna, los curules, los micrófonos. Estuvimos Inés Acevedo y yo arriba en el gallinero, orgullosísimes de estos chavales LGBTIQ+, y ustedes y otros medios de comunicación, pues ahí en el piso de sesión de plenos junto a los curules, etcétera. Entonces, bueno, esto es una maravilla y va a ser otra de las cosas que vamos a comentar en el noticiero. Pasemos al segundo punto, la noticia número 2, que No. también fue el mismo 8 de noviembre del 2023. Resulta que por la noche sale publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga la reforma al Código Penal Estatal que prohíbe las mal llamadas terapias de conversión, algo que se había aprobado en junio. ¿Te acuerdas? En la última sesión de junio del 2023 se aprobó por unanimidad de todos los partidos, Sí. pero bueno, estábamos esperando que se publicara para que fuera ley. Bueno, eso se publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga el 8 de septiembre y el 9 de septiembre ya oficialmente están prohibidas las mal llamadas terapias de conversión o ECOSIX en todo el estado de Querétaro. Genial, es fabuloso esa noticia. Por supuesto, hasta que no sale publicado, obviamente no No podemos es decir, ley. claro, no es ley. Hasta que salga publicado, ahí dices, ahora sí agárrense, mijos, porque las terapias mal llamadas, las terapias de conversión, quedan prohibidas en el estado de Querétaro y vamos por más estados hasta que toda la República quede verde, lleno de prohibir las ECOSIP en todos lados. Así es. Además, bueno, comparado, por ejemplo, algunos periodistas me decían, oye, pues se retrasó la publicación, no fue instantánea. Yo le dije, bueno, pues depende contra qué lo comparemos, ¿no? Obviamente las iniciativas que vienen del gobernador, pues son ipso factas y se aprueban y se publican. La ley electoral se aprobó el sábado y se publicó el mismo sábado, etcétera. Esta se retrasó, entre comillas, 2 meses, pero si lo comparamos con el estado de Yucatán, Yucatán la aprobaron en el pleno hace 2 años, Gos. 2 años. Y es fecha de que no la publican, o sea, está aprobada, pero no es ley en el estado de Yucatán porque no se ha publicado en su periódico oficial. Entonces, bueno, esto que nos llevó, tú sabes, un gran proceso entre la sociedad civil y diputados de todos los colores, pero principalmente el diputado Armando Cinesio de Morena, que es quien ingresa la iniciativa, firmada por otros diputados y diputadas de Morena y del PRI, pero el diputado Memo Vega, presidente de la JUCOPO y de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es el que lleva el proceso legislativo porque es su comisión y convoca a 8 foros donde fuimos pues muchos especialistas que el Frente Queretano fuimos poniendo en la mesa de discusión. Y finalmente logramos que por unanimidad estos 2 diputados, más nosotros como sociedad civil, pues se aprobara y finalmente se publicara y esto ya es ley en Querétaro, ya pues que lo sepa todo el mundo, que nadie puede ir a torturar a nuestras niñas, niños y adolescentes LGBTIQ más del estado de Querétaro, porque se la van a ver con penalidades de cárcel, de multas, de dinero, de trabajo comunitario, y si son jóvenes con discapacidad o hay una relación de poder, la pena se va al doble. Así es que aguas en Querétaro
de tratar de meter estas terapias de conversión, pseudoterapias de conversión a las niñas, niños y adolescentes. Sí, porque va a haber penas tanto de cárcel como de lana, para que se pongan ahí las pilas, porque no nada más es de, te llamo la atención y ya, no, va a haber cárcel y va a haber una sanción de dinero muy, muy fuerte, así es que póngase las pilas. Fue un proceso muy largo, porque a veces uno como persona nada más ve los resultados y como la punta del iceberg, pero es un trabajo de muchas personas, de mucho tiempo, es así. Claro, estos grandes proyectos, siempre lo he dicho, como vocero y presidente del Frente Queretano, pues son grandes proyectos colectivos, entonces finalmente es la contribución de muchísimas personas que contribuyeron, bueno, ahí está en el Twitter y en el Facebook del Frente, quienes fueron, cómo les agradecimos, etcétera, porque logramos a diferencia del matrimonio igualitario que fue con amparazo limpio y a través del tribunal y la Suprema Corte que se aprobara el matrimonio igualitario, aquí no, aquí fue un proceso normal, legislativo, de abrir foros, de escuchar todas las voces, etcétera, de poner todos los argumentos jurídicos, legales y sociales en la mesa de discusión, hasta que los diputados solitos y diputadas se dieron cuenta que estábamos hablando al final de proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes LGBTI. Cuando ya entendieron eso, pues fue muy claro el decir, prohibámosla, esto no puede ser así, protejamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad de nuestras infancias y adolescencias, como ya se ha hecho en Querétaro para otros temas de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y por eso, bueno, pues finalmente fue un proceso exitoso, hay que decirlo así, de sociedad civil y legislatura, y ya somos el estado número 15 con una ley que prohíbe estas cosas horrorosas, y finalmente esperemos que las estadísticas que se generen a partir de esta prohibición pues nos indiquen que va a la baja estos esfuerzos llamados ecocids y que finalmente tengamos en Querétaro un espacio seguro para nuestras infancias o adolescencias. Vas a ver que así será, así será. Que así sea. Y vamos a la noticia 3. Número 3. 3, ahí está. Pues la noticia 3 va en el sentido de participación ciudadana. A ver. La participación ciudadana, pues tú sabes que estamos desde a varios colectivos en el estado, bueno, ya se hizo un diagnóstico básicamente por un colectivo que se llama Política Colectiva, precisamente donde hizo un comparativo, un benchmark de las diferentes leyes de participación ciudadana de todos los estados de la República, y encuentran que Querétaro es de las leyes más restrictivas en términos de participación ciudadana, porque solamente contempla 5 mecanismos, que son plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, y otras 2 que ahorita no me acuerdo, cuando ya en otros estados como Chihuahua, que es uno de los estados más avanzados en participación ciudadana, pues tienen 15 mecanismos de participación. Entonces nosotros tenemos 5, cuando el debe ser es 15 mecanismos. Y luego, por otro lado, los umbrales para que la ciudadanía juntemos firmas y podamos utilizar estos mecanismos de participación ciudadana, pues en otros estados están hablando de una firma, otros están hablando de 0.0% del padrón electoral, 0.01% del padrón electoral, y en Querétaro estamos hablando del 1%, o sea, enorme. Mientras que en otros estados más grandes que Querétaro, como Chihuahua, con 500 firmas, tú puedes meter una iniciativa ciudadana. En Querétaro necesitas 18,000 firmas. Entonces, en la práctica, esta ley actual de Querétaro, que tiene 11 años, es una ley vieja, finalmente es inoperante, en lugar de facilitar la participación ciudadana, la inhibe, cosa que nosotros hemos dicho en el Parlamento Abierto Ciudadano,
que fue un ejercicio precisamente para ver hasta dónde podíamos utilizar esta ley inhibitoria de la participación ciudadana. Y entonces, bueno, este colectivo Hoy Por hace una convocatoria a 31 y logra juntar a 31 organizaciones de la sociedad civil interesadas en participación ciudadana, entre ellas, obviamente, el Frente Queretano por el derecho a la no discriminación en el Estado laico, y se presenta una iniciativa, digamos, no una iniciativa legalmente, porque no conseguimos las firmas, sino un documento que presenta pues la visión de iniciativa de estas 16 mecanismos, y se ingresa a la oficialidad de partes de la legislatura para que sea tomada en cuenta, porque lo que sabemos es que desde hace un año se viene discutiendo esta nueva ley de participación ciudadana, y la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, la diputada Graciela Juárez, ha dicho que en octubre es muy probable que ya se suba al pleno y se vote esta iniciativa para que podamos tener una real y facilitadora participación ciudadana para las y los queretanos, que pues realmente nuestra voz sea escuchada por las autoridades y no sea al revés, nada más que las autoridades propongan y nosotros aceptemos, sino que nosotros propongamos el tener reuniones oficiales con funcionarios públicos, que podamos ingresar proyectos, ideas, como fue el Parlamento Abierto Ciudadano, pero que esta participación real de la sociedad desde abajo sea facilitada por unos umbrales de firmas muchísimo más abajo del 1% y tener más mecanismos de participación. Esto se presentó en una rueda de prensa y tour por el gobierno del estado. Se le entregó una copia al gobernador del estado, otra copia a la presidenta de la mesa directiva de la legislatura, otra copia de esta iniciativa al secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Toño Rangel, y otra copia al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y se hizo este tour todo el 18 de octubre y esperemos que haya una gran discusión y presión de la sociedad civil a nuestras legisladoras y legisladores para que tengamos la mejor iniciativa y ley de participación ciudadana del país. Pues es que sí, porque el 1% son muchísimas firmas que en vez de ayudar al ciudadano a escuchar la voz, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues la trabamos, mijo. Y esto no es así. Es dame y te doy. Como siempre lo hemos dicho, pero así no se puede. Y ojalá se pongan las pilas y lo tomen en cuenta. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Y si no pasa? Pues yo creo que hay ya yo lo que he censado, porque he acompañado a estos colectivos, a todos este tour, digamos. Ajá. Yo siento que sí hay o sea, percibo con mi experiencia de trabajar con el gobierno estatal y el poder legislativo, que hay una voluntad política grande. O sea, todo el mundo ya en el Estado, la academia, los poderes, los tres poderes del gobierno y la ciudadanía saben que tenemos una ley muy antigua. O sea, ese escenario de que no pase, no lo tengamos. O sea, eso no va a pasar. Todo el mundo reconocemos que tenemos que modernizar nuestra ley. Entonces, sí va a haber un cambio de ley, una ley más moderna. Nos han dicho que actualmente Querétaro ocupa el número 13 en su ley de participación ciudadana respecto al país, y que con esta nueva ley se espera que suba a los primeros 5 lugares. Esperemos que esto se haga realidad, que tengamos una ley, a lo mejor no con los 15 mecanismos que estamos proponiendo en la ciudadanía, pero sí una ley con mucho más mecanismos, con umbrales de firmas mucho más bajos, que, como dices, le den viabilidad a una ley de participación ciudadana y que no tengamos números
como el proyecto para banquetas primero, que tenemos que conseguir 10,000 firmas solo en el municipio de Querétaro, y firmas autógrafas, nada digital, o sea, tenemos una ley antiquísima, prohibitiva, que pone obstáculos, y lo que necesitamos es una ley que realmente descuelle la gran participación ciudadana queretana, para que vean que sí queremos participar, y que pero lo que pasa es que tenemos mecanismos terriblemente obsoletos. Pues sí, pues vamos a ponerla en lo mejor, a ser positivos y como bien lo dices, vamos a mandar las buenas vibras para que la ley, pues obviamente se actualice, porque ya estamos cansados de vivir en el pasado con las leyes, actualice F5 para que se actualicen y que la ciudadanía podamos participar junto con, obviamente, el gobierno. Pues esa es la idea, se están haciendo rounds mediáticos, tú has cubierto estas ruedas de prensa, etcétera, para que la ciudadanía conozcamos lo que está pasando y realmente presionemos a nuestros diputados, diputadas, etcétera, para que tengamos la mejor ley. Y a lo mejor no pasemos del número 13 al número 5, sino al número 3 o al 1. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero yo creo que sí hay voluntad política, yo lo he pensado, vamos a tener una mejor ley de participación, y yo lo que he dicho es que los umbrales tienen que bajar muy, muy significativamente. O sea, el 1%, eso no sirve a nadie. Sí. Eso es una simulación, es una ley antigua, prohibitiva y horrorosa, y tenemos que hacer que los mecanismos y los umbrales de firmas sean realmente accesibles para que la gente, pues que siempre nos han dicho, participen, 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 realmente tengamos un mecanismo amigable para la participación. Claro que sí. Y así la ciudadanía participa con más ganas y a los señores políticos pues les va a ir mejor, obviamente, con la participación ciudadana. Pues por ahí va el tema. Y vamos con la noticia número 4. 4. Ya quiero saber qué. La noticia número 4 la dimos nosotros, porque le dimos un reconocimiento a la presidenta de la mesa directiva actual de la 60 legislatura, la diputada Graciela Juárez Montes, porque en su presidencia de 6 meses, sí, que termina ahora mañana, 30 de septiembre, hizo muchísimo más que años y años que hayamos tenido que bregar con las presidencias anteriores de las legislaturas, que a todo mundo le habíamos pedido desde hace 4 años que iluminaran en el mes del orgullo, que iluminaran de arcoíris el edificio de la legislatura, para mandar el mensaje de que, bueno, pues es una casa del pueblo y que legisla para todas, todos y todes. Y eso que habíamos pedido desde hace 4 años no se había hecho hasta que esta presidencia tuvo los arrestos y la visión política de hacerlo. ¿Te acuerdas? Hicimos un iridiscente ahí en el Camellón, enfrente del edificio bellamente iluminado en junio. Fue genial llegar ahí a las instalaciones del Congreso y ver todo el edificio lleno de colores. Me acuerdo que llegué y yo nada más vio rojo, ¿te acuerdas? Sí. Vio rojo. Pero cuando lo ves así de lejecitos, te veía espectacular todos los colores del arco iris. Era fabuloso verlo por primera vez iluminado con estos colores, después de fumigadas, después de esto, del otro, en el Congreso por fin se logró. Finalmente hubo una presidenta, mujer, hay que decirlo así, sensible al tema y que tuvo los arrestos y la inteligencia política de negociar el tema, que sabemos que no fue fácil, pero finalmente llegó a buen puerto y pudimos tener ese símbolo de decir, esta es la casa de todas y todos, y todos los queretanos vamos a legislar para la comunidad LGBT también, como lo demostraron con el tema de las ECOSIX y el matrimonio igualitario, y eso que nos debían a la comunidad, que ya otros estados y otras capitales lo han hecho de rutina desde hace años,
Eso no lo habíamos visto en Querétaro hasta que llegó a la presidencia la diputada Graciela Juárez, y ese es el punto 1 porque le dimos el reconocimiento. El punto 2, que le dimos el reconocimiento, es que a diferencia de otros estados de la República, aquí en Querétaro el Parlamento Juvenil LGBTIQ+, se hizo en el Salón de Plenos, cosa que en otras legislaturas estatales no se prestó el Salón de Plenos. Esto tiene que ver mucho con la presidencia de la mesa directiva y fue el segundo punto por el que le dimos el reconocimiento. El tercer punto es que durante su presidencia se publicó en la sombra de Arteaga la ley del Código Penal donde se prohíben las mal llamadas terapias de conversión. Y finalmente, pues por esta buena comunicación que ha tenido, que ha servido de puente la presidenta entre la sociedad civil y los diputados y diputadas, para ver lo que no habíamos visto en años, lo tuvimos en su presidencia en los últimos 6 meses, y eso, el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico lo reconocimos a través de un simple oficio que se lo dimos a ella, y también ingresamos para el récord, el CARDEX, los archivos de la legislatura a la oficialía de partes. Entonces lo conmemoramos pues con una foto, fue un reconocimiento muy simple, una cartita, pero que expresa el reconocimiento del Frente Queretano y parte de la comunidad LGBT a los esfuerzos de esta diputada con una presidencia muy, muy pro LGBTIQ+, y de derechos humanos, y eso pues hay que reconocerlo. Claro, la esencia que llevaba este documento es muy importante. La verdad, yo noté un gran cambio tanto para el trato que fue hacia la población LGBT como a los medios LGBT que estuvimos ahí adentro del Congreso. Fue un cambio bien importante desde cómo te tratan, desde lo del matrimonio igualitario, lo de los ecosics, o sea, fue una escalerita que poco a poco ha terminado en algo bien padre. Eso me dejó un muy buen sabor de boca, y sé que de ahora en adelante van a poner mucho ojo en el trato de la población LGBT como en todas. Eso sí. Claro, y nada más decirte que se me quedó el cuarto punto en el tintero, ya me acordé. El cuarto punto es que bajo su presidencia se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la iniciativa que ingresó la Defensoría de Derechos Humanos con colectivos y colectivas LGBTI de San Juan del Río y Querétaro. La turnaron a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la misma que revisó el tema, la iniciativa de Ecosix, con lo cual yo esperaría que el diputado Guillermo Vega pues nos llame una vez pasando el informe del gobernador Mauricio Curi, que es mañana, 30 de noviembre, pues ya en octubre podamos tener las primeras mesas de trabajo para ir avanzando en el proceso legislativo de esta ley, que sabemos que es un derecho llave para la población trans y que les abre todos los derechos a estudiar y a tener trabajos dignos. Entonces, eso también es parte del trabajo de la presidencia de la mesa directiva. Lo hizo, no la detuvo, no la dejó en la congeladora, la pasó a comisión y ya tendremos que en octubre empezar a trabajar para su discusión. Pues muy buen trabajo, de verdad. Un abrazo y un aplauso. Y por eso, pues decidimos, tú sabes que en el Frente Queretano no damos muchos reconocimientos. Claro. Este fue un reconocimiento especial, extraordinario, y a hechos consumados, donde se notó una gran diferencia con otras presidencias de la mesa directiva anteriores, que no habían y el Twitter que saca el Frente Queretano es decir, lo que no se avanzó en años,
se avanzó en los últimos 6 meses. Y eso, por eso mismo fue que se da el reconocimiento y hay que celebrarlo por todo lo alto también. Exactamente. Y vamos ahora a la noticia número 5. 5. Y última. Bueno, pues esto tiene que ver con el tema de acciones afirmativas. Genial. Que ustedes saben que, bueno, pues hemos traído desde mayo este tema, que es un viacrucis, pero finalmente saben que en julio lo aprobó la 60 legislatura, un mecanismo totalmente inequitativo que no busca una representación real de las poblaciones discriminadas, sobre todo personas con discapacidad LGBTIQ+ y afromexicanas. Y nosotros, como Frente Queretano, pues hemos dedicado un gran esfuerzo a litigios estratégicos y ahí vamos, con firmas, con amparos, con acciones de inconstitucionalidad, con JDCs, etcétera. Y finalmente, ahorita estamos esperando que la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Federación se pronuncie ya como último instancia sobre qué va a pasar en Querétaro con estas acciones afirmativas, ¿no? Pero tenemos y aquí la noticia es que mientras esperamos que se pronuncie la Sala Superior para el caso queretano, antier se pronunció la misma Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para el caso de Coahuila, que es muy similar al de Querétaro. Allá también hicieron un JDC, que es un amparo para un juicio de derechos político-electorales, y finalmente la Sala Superior le dice a la legislatura que revoque esa ley electoral y que haga una ley electoral que realmente le dé representación, les dé un mecanismo de representación a la población LGBTIQ+. Y si no lo puede hacer la legislatura porque ya está corriendo el proceso electoral, entonces le dice al Instituto Electoral del Estado de Coahuila que haga protocolos y que realmente aseguren la representación y la participación de la comunidad LGBTIQ+ en el proceso electoral del Estado de Coahuila. Entonces, esto hay que celebrarlo porque si esto se lo dijeron a la legislatura de Coahuila y al OPLE del Coahuila, pues esperemos que esa misma Sala Superior diga lo mismo para la legislatura y el OPLE Querétaro. Claro que sí, pues ojalá que sí, vas a ver, porque yo digo, pues bueno, uno, dices tú, vamos a ver, pero 2, 3 que ya metan lo mismo, no es posible que la gente no quiera trabajar. Claro, y además, bueno, pues aquí también comentar el gran esfuerzo nacional que está haciendo la diputada Salma Luébano, sí, y su equipo, y también pues toda esta organización que se llama Movimiento Arcoíris por México, que es una asociación política nacional formalmente constituida, legalmente constituida por el INE, el capítulo Querétaro existe, etcétera, y son entre el Frente Queretano por el derecho a la no discriminación en el Estado laico y en alianza con el Movimiento Arcoíris por México, que vamos en Querétaro dando esta lucha por los derechos político-electorales. En Querétaro, a diferencia del movimiento arcoíris, que solamente ve el tema de cuotas arcoíris, en Querétaro nosotros somos un frente antidiscriminatorio, con lo cual tenemos que hablar de las cuotas para la población con discapacidad, afromexicanas y LGBTIQ+. Entonces, entre estas dos organizaciones, una a nivel nacional y nosotros a nivel local, estamos dando la pelea por nuestros derechos político-electorales de las poblaciones más discriminadas de este país.
Pues mira, ojalá que sean buenas noticias para Querétaro y que el dictamen sea a favor de Querétaro, así como de Coahuila. Pues el de Coahuila ya fue, entonces estamos esperando Sí, que eso se reproduzca para Querétaro, porque recordar que el 20 de octubre, hoy, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio una conferencia de prensa diciendo que el proceso electoral local inicia el 20 de octubre, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina. unos días de iniciar el proceso electoral del Estado de Querétaro y esperamos ojalá pues alguien de la sala superior nos esté escuchando y viendo, pues puedan resolver antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024 en el estado de Querétaro. Eso sí, ojalá que sí, así sea. Y bueno, pues hasta aquí las 5 noticias más importantes del mes de septiembre del año 2023. 5 noticias sumamente importantes para la población LGBTIQ y la ciudadanía en general de Querétaro. 5 noticias que mira, que impactaron, sí impactaron a la comunidad LGBT y aliados. Así es. Bueno, pues bonita noche, Gos, bonita noche a todas, todos y todes, y que tengan un estupendo fin de semana porque hoy es viernes Y el viernes toca, muchachos, acuérdense. y el cuerpo lo sabe. Adiós. Bye. Hasta luego.